sobre todo pues gracias por su confianza. Me da de verdad mucho gusto que tomen nuevamente cursos con nosotros. Algo, pienso que por ahí algo estaremos haciendo bien, que pues contamos con su confianza, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar un poquito de lleno. Ahí tenemos el contenido, vamos a ver el tema de desarrollo infantil para sentar una base de lo esperable, digámoslo así, del desarrollo natural de un infante. Y les vamos a dar una muy breve introducción al tema de la esquizofrenia y algunas teorías sobre su génesis. Bueno, pues vamos a empezar con el desarrollo embrionario. Brevemente vamos a ir viendo este tema. Si quieren ir tomando apunte, está excelente. Si no, pues nada más como recordarlo. En alguna materia por ahí lo habremos llegado a ver. Déjenme prender la luz. ¿Está oscuro? Ya. Entonces pues vamos a ver desde la fecundación hasta la formación del feto. Y pues son estas fases del desarrollo intrauterino. Bueno, pues tenemos el periodo embrionario que, bueno, ocurre cuando el espermatozoide se une con el óvulo y empieza esta fase germinal, que es la fase en la que se empieza a multiplicar y a subdividir el óvulo fecundado, dando pie al cigoto. Entonces, pues como podemos ver ahí en la imagen, tenemos primeramente una estructura de células replicadas que se van diferenciando hasta formar una especie como de pelotita, que es la imagen que tenemos. Y al final, que bueno, ahorita les doy su nombre. Entonces, pues una vez el óvulo fecundado, que como les decía se llama cigoto, desciende por la trompa de Falopio, llega hasta el útero, ahí se implanta. Aproximadamente entre el 8º y 10º día de gestación, que es cuando ocurre esta unión óvulo-espermatozoide, y cuando esto ocurre empieza a formarse la placenta. Antes de la placenta pues solamente tenemos el cigoto, es decir, el óvulo fecundado, si no llega a implantarse en el útero, en el endometrio, pues no hay formación de un organismo, se queda solamente el óvulo fecundado y si no tiene dónde pegarse, se cae, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenemos un esquema un poquito más amplio de lo que es la segmentación del huevo. Se distinguen las fases de este desarrollo preembrionario, bueno, de esta fase embrional, que es la segmentación, que como vemos es cuando se forman los blastómeros, es decir, primero, si ustedes recuerdan, pues el óvulo fecundado se junta, bueno, es una célula ya fecundada, se divide a la mitad, luego otra vez a la mitad, y se empiezan a formar blastómeros. Después se forma una mórula, que tiene ese nombre porque pues literalmente parece una mora, así con muchos, como la mora, ¿no? Que tiene así con muchas bolitas ahí juntas. Bueno, algo así es la mórula, que es eh, óvulo fecundado, que después se forma una blástula, ¿sí? Y bueno, una vez que esa parte se junta, bueno, no se junta, se pega al endometrio, es cuando pues ya se puede empezar a desarrollar el cigoto. ¿Okay? Entonces, durante la primera semana, este embrión no crece, realmente nada más se replica, pero no crece, solamente se divide en muchas células, porque se encuentra en esta parte de aquí. Aquí se los voy a mostrar. Esta parte de aquí se llama la zona pelúcida, que es esta parte que pues contiene a la célula que se empieza a replicar, pero no crece, solamente la contiene para que no se disperse, para que no se rompa, ¿no? Que es esta zona pelúcida es una capa de glicoproteínas que después se pegan al útero y entonces empieza a formarse la placenta, ¿sí? Es en esta etapa cuando pueden llegar a surgir los teratógenos, que pueden ser tanto infecciones virales como de sustancias,
que pueden provocar abortos o no afectar al embrión de ninguna manera, ¿vale? Pero bueno, en esta etapa, pues todavía se encuentra como vulnerable, digamos, el organismo. Bueno, o el organismo en formación. Y bueno, a partir de la tercera semana de gestación, que es cuando pueden afectar los teratógenos, puede llegar a vulnerabilizarse esta parte y pues dar pie a una serie de problemas de todo tipo, dependiendo qué parte de la gástrula afecten. Usualmente afectan al ectodermo, que es la parte azulita que se ve ahí, que es la que conforma eh, tanto la epidermis, la piel, como el sistema nervioso. ¿Sí? De ahí se van subdividiendo, ¿no? Lo que da pie a bueno, aquí está ocurriendo un poquito la organogénesis, que es la diferenciación de las células madre en diferentes partes del organismo que se está desarrollando. Entonces, pues dan estas tres partes, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo, acuérdense, es lo que puede formar la piel, la epidermis, y también el sistema nervioso. A lo largo del desarrollo intrauterino, el ectodermo va a dar lugar, como les decía, al sistema nervioso y la epidermis. A partir del mesodermo, que es la parte interna, surgen los huesos, los músculos, el sistema circulatorio, y el endodermo se subdivide en sistema respiratorio y digestivo. Okay. Entonces, bueno, el periodo embrionario, que es cuando está propiamente el embrión desarrollándose, dura hasta las 8:30 semanas de gestación. Y aunque no hay un punto concreto que distinga cuando el embrión se convierte en un feto, poco después de los 2 meses ya es posible identificar a un futuro bebé después de los 2 meses. Antes de que ocurra esta fase es cuando los teratógenos pueden vulnerabilizar al sistema nervioso del sujeto y posiblemente dar origen a una esquizofrenia. Es uno de los factores que vamos a ver más adelante. También durante esta fase el embrión adquiere los rasgos físicos básicos, tanto a nivel interno como externo, cabeza, cara, extremidades, sistemas corporales, órganos internos, y empiezan a aparecer los primeros movimientos, ¿vale? Entonces, bueno, también muy importante el desarrollo intrauterino y también el desarrollo psicomotriz del niño. Sigue un principio cefalocaudal y próximo distal. ¿Qué significa cefalocaudal y próximo distal? Que el desarrollo empieza de la cabeza a los pies y del centro hacia afuera. Ajá, es decir, y este tipo de desarrollo perpetúa todavía durante la infancia. Es por eso que los niños aprenden primero a hablar que a escribir. ¿Me explico? Porque el lenguaje se desarrolla, pues primero porque tiene eh, ¿cómo se llama? O sea, es primigenio, es primero este desarrollo desde la cabeza hasta los pies. Ajá. Incluso es más tardado la motricidad fina que la motricidad gruesa, porque se sigue también este principio cefalocaudal y próximo distal, es decir, es más fácil controlar la parte más cercana al tronco que la parte más alejada al tronco. Y es más fácil aprender a gesticular, a balbucear, que aprender a caminar. ¿Se me explicó? Por eso los niños empiezan primero a balbucear y a decir sus primeras palabras, incluso a veces antes de aprender a caminar, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, este patrón se mantiene durante los primeros años de vida. Lo más difícil que se alcanza a dominar, pues es la motricidad fina, como les decía. Y bueno, en el periodo embrionario, el futuro bebé es, como les decía, muy vulnerable a los teratógenos, ya que los órganos y sistemas están desarrollándose. Y en este desarrollo, si hay intervenciones teratogénicas, o sea, de virus o de sustancias que puedan
dañar al organismo en desarrollo, se pueden provocar daños irreparables que alteran el desarrollo normal. ¿Vale? Y bueno, pues ya tenemos después la etapa fetal, donde se consolidan las estructuras fundamentales del cuerpo que ya estaban presentes. Pero bueno, pues es el desarrollo más, el estadio más largo de desarrollo intrauterino, que abarca desde la semana, perdón, desde, sí, desde la 9ª semana hasta el momento del parto. ¿Sí? Y bueno, pues aquí es una etapa básicamente de crecimiento, de absorción de nutrientes y sobre todo de crecimiento, porque más o menos a partir de la 9ª semana, pues ya el organismo está básicamente mm, no completo, porque no nacemos completos, pero digamos que ya puede solo crecer, ya no está formándose un órgano, sino está solo creciendo. Y bueno, el sexo biológico se manifiesta durante el periodo fetal a través de la diferenciación progresiva de los órganos sexuales. Y bueno, pues no está terminado, no está determinado desde la fecundación, ya que depende si el espermatozoide lleva un cromosoma X o Y, pero pues en el primer caso será una niña y el segundo un niño. Ok, aquí tenemos las etapas. Si se dan cuenta, pues más o menos aquí ya como por esta etapa, el feto ya está prácticamente no desarrollado, pero ya es un ser completito, ¿me explico? Y ya solamente va creciendo. Bueno, entonces, pues en este organismo, perdón, en este periodo, el organismo pues está básicamente preparándose para sobrevivir fuera del útero. El sistema inmune se refuerza mediante la obtención de anticuerpos y aparece una capita de grasa en la piel, eh, como pues sí, eh, pues una grasita que le ayuda al cuerpo del bebé como a aguantar el frío, como a poder vivir fuera del calorcito del útero, etcétera. Y pues mantiene pues la temperatura con la que nace. Ujú. Los efectos de los teratógenos, que son lo que les comentaba, son más leves en el periodo fetal que en el periodo embrionario. Y los tejidos del cuerpo ya están formados, por lo que pues ya no es tan vulnerable a enfermarse, ¿no? Como les decía, generalmente de la tercera al segundo mes más o menos es cuando puede ser el periodo en el que se puede gestar una esquizofrenia. Es un factor, no el determinante, pero puede ser un factor. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Ay, creo que esta no era. No. Ya. Vamos a ver, me faltó, creo que ahí me brinqué una diapositiva, pero ahorita me regreso. Em, Vamos a ver cuáles son las características del desarrollo en la infancia. Se entiende por infancia o primera infancia el periodo de vida entre el nacimiento y el surgimiento del lenguaje, que es más o menos hasta el año y medio o 2 años. Y bueno, pues es importante saber hasta qué punto los factores innatos influyen en el desarrollo de la conducta. Y también es importante saber qué importancia tienen las experiencias tempranas en el desarrollo posterior. ¿Realmente tiene importancia o no? O sea, ya nacemos como con nuestro carácter o este se va desarrollando de acuerdo a nuestras experiencias. Ahora vamos a hacer una pequeña distinción aquí entre lo que podríamos llamar como normalidad y anormalidad o patología. Pero me faltó una y me comí en patológico. Em, bueno, no sé si por ahí me puede ayudar a leer la diapositiva. A ver, le voy a pedir a Alma, ¿nos ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Sí, claro. El estudio de las conductas y del equilibrio psicoafectivo de un niño, lo normal y lo patológico no deben ser considerados dos estados, distintos uno del otro, separados rigurosamente por una frontera o un amplio foso. Nada permite pensar que existan dos campos resueltamente heterogéneos, reflejo
uno de los procesos psicológicos normales y el otro de la desestructuración o la inorganización patológica. Ok. ¿Qué podemos entender de eso que nos acabas de leer? No sé si tú misma nos quieras comentar o alguien más. Am, Adelante, adelante. bueno, no sé si alguien nos quiera en lo, ¿Al- en lo que lo pienso lo que voy a decir. ¿Alguien quiere comentarnos qué entendió de este tema, de esta diapositiva, de este texto? Eh, no todos al mismo tiempo. Bueno, yo Sí, dime, por dime. lo que mm, Sí, dime, entendí dime, dime. es que, o sea, que no hay como o sea, una rayita, ¿no? De aquí para acá. Esto es, pues, normal, aunque no me gusta esa palabra. Y de Ujú. aquí para acá es anormal, ¿no? O sea, que hay muchos factores que pueden como mezclarse y, y el desarrollo de un niño, pues, se ve afectado por muchísimas cosas, ¿no? O sea, son tantas variables en la vida de un niño desde que fue concebido, ¿no? Y cómo fue la vida de la mamá durante el embarazo y demás. Y entonces, o sea, no creo que sea algo tan Tan simple, como ¿no? en las matemáticas, ¿no? Ujú. Que 2 y 2 son 4 y tan. O sea, sino que es complejo. Así lo entiendo yo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Nos quería comentar Gaby también? O... Sí, bueno, comentándote nada más en esa parte, ¿no? Que a lo mejor es como no dividir esta parte como dos partes, sino que vienen juntas, ¿no? Hacen como una sinergia. Ujú. Eso es lo que entendí. Claro, sí, yo creo que siempre estamos en ¿cómo llamarlo? Como en un vaivén o en una ida y venida de lo normal y lo patológico. Todos tenemos rasgos psicopatológicos, pero también de alguna forma algo nos permite adaptarnos a, a una sociedad, a unos esquemas, por llamarlo de alguna forma. Y es aquí cuando pues viene alguna distinción. Pero realmente estamos variando y moviéndonos dentro de la campana de Gauss, ¿no? Em, ahora, hay ciertos elementos que nos hacen pensar eh, que hay no una frontera, sino como un camino de no retorno, más bien, ¿sí? Eh, y es aquí cuando ya empezamos a pensar en la psicopatología, cuando hay ciertas distinciones o ciertos lugares de donde ya no podemos eh, regresar, por ponerlo de alguna forma. Em, por eso es importante tanto la medicación en pacientes esquizofrénicos y el tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el tema de nuestro queridísimo Jean Piaget. Vamos a ver un pequeño video. Si quieren, les doy unos, ¿qué serán? Bueno, vamos a ver el video para que hagan el resumen de las etapas de desarrollo de Jean Piaget. Y no sé qué tiempo serán, unos 10 minutos, 7 minutos, para que de una vez lo tengan y ya nada más lo suban a la plataforma. Entonces, les paso el video y vamos haciendo em, la actividad, ¿no? Lo que tienen que hacer es escribir y describir las 4 etapas de desarrollo de Jean Piaget, que nos dan un cierto referente acerca de lo esperable en el desarrollo infantil, ¿sí? Denme un segundito y ahorita se los comparto. Ya.
Y así, bueno, a mí me parece más práctico que ya nada más lo resuman ahorita, le tomen foto y lo suban y no se lo lleven de tarea, ¿vale? Entonces les comparto pantalla. Mm, Aquí está. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor.
comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com/sprouts. Incluso $1 puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com. Bueno, vamos a retomar un poquito este tema de las 4 etapas de desarrollo cognitivo de Jean Piaget y vamos a dejar pendiente las etapas de desarrollo de, bueno, a ver si nos da tiempo al final, pero si no, lo dejamos de tarea, que serían las etapas de desarrollo psicosocial de Erik Erikson. A lo mejor si nos da tiempo de verlo, brevemente. No sé si nos quiera alguien comentar, compartir hasta donde pudo resolver ese tema. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de Jean Piaget? Sí, si quieres yo te las comparto. Adelante, claro. A ver, la primera etapa es la de 0 a 2 años, que es la sensoromotora. Esta ocurre entre el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje, ¿no? Se articula como un juego experimental. Tienen un comportamiento egocentrista, ¿no? Luego está la de 2 a 7 años, que es la etapa preoperacional, en donde los niños ganan como capacidad de ponerse a jugar en el lugar de los demás, de actuar con juegos de rol, aunque aún no pueden tener como operaciones completas,
¿no? Complejas, mentales. Tienen como un pensamiento mágico. Y luego en la tercera etapa, que es de los 7 a los 12, es una etapa de operaciones concretas, donde empiezan los niños a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, ¿no? Ya categorizan aspectos de la realidad, dejan de ser egocéntricos y pueden darse cuenta de algunas situaciones. Y ya la última etapa es la de los 12 años en adelante, que es la de operaciones formales, donde ya pueden usar ellos la lógica, llegar a algunas conclusiones abstractas, pueden analizar y manipular deliberadamente, y hay como, no hay límites fijos en una transición, de una transición a otra. Ok, muy bien. Claro, y puede haber también retrocesos, puede haber adelantos también. Y bueno, son visiones del desarrollo que van modificándose a lo largo del tiempo. Pero bueno, en lo general, pues seguimos apoyándonos un poquito, perdón, si los asusté, es que voy viendo los comentarios. Sí, bueno, seguimos apoyándonos un poquito en esta teoría de Jean Piaget, aunque bueno, hay muchas otras. Básicamente es como lo que podemos observar como esperable en un desarrollo natural del individuo. Y bueno, generalmente la esquizofrenia infantil surge en la etapa de las operaciones formales. Es muy raro que llegue a ocurrir antes. Bueno, no se sabe por qué, pero es en esta etapa como en la que ya está como desarrollado el encéfalo del adolescente, no totalmente, pero generalmente entre los 15 o un poco antes empieza a observarse los primeros síntomas de esquizofrenia. Pero como nos comentaba también Gaby, pues puede ocurrir antes, ¿no? O sea, hay niños que desde los 11 años pues ya empiezan con esta sintomatología. Y hay un caso muy, muy famoso que estuvo muy debatido, que es de unos niñitos, ¿no? De Estados Unidos, de Janie Scofield y Bobby Scofield, que se decía que era como el caso más grave de esquizofrenia infantil. Pero pues no sé, digo, creo que la esquizofrenia es más compleja que nada más las alucinaciones, ¿no? Y se hablaba mucho de estos niños que tenían alucinaciones, pero bueno, no tenían como tanto deterioro a nivel cognitivo, que es algo que se llega a observar mucho en pacientes con esquizofrenia infantil o en la etapa de la adolescencia. Entonces, pues estuvo muy a debate si realmente los niños sufrían esquizofrenia o era más bien como que la mamá que quería como hacer lucro de una situación así, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre las etapas de desarrollo de Jean Piaget? Que tenga algo diferente o algo más que se pueda aportar. Bueno, si gustan, continuamos. Déjame nada más amplío un poquito la pantalla. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunas de las áreas de desarrollo. El desarrollo de la percepción visual, que constituye el primer requisito para la experimentación e interpretación del mundo. Algunos estudios recientes han mostrado que a los 3 o 4 meses, como mínimo, es cuando los bebés tienden a percibir las imágenes y los sonidos como partes de un mismo suceso si están sincronizados, ¿no? Es decir, pueden identificar una fuente visual y sonora como un mismo objeto. También se ha visto que los recién nacidos son capaces de imitar movimientos faciales, pero no pueden verse a sí mismos, ¿vale? El desarrollo de la percepción auditiva, que ocurre durante los 2 primeros años, en estos 2 primeros años, perdón, se desarrolla la diferenciación entre frecuencias bajas y altas. También está influenciado por los cambios en la estructura del oído y por el desarrollo del sistema nervioso.
A los 4 años son capaces de localizar una fuente de sonido en la oscuridad y a los 6 meses la localización son comparables a las de los adultos, ¿no? Justamente por estas áreas de desarrollo en las que los niños y adolescentes pues están aún inmaduros, es por lo cual la esquizofrenia infantil llega a tener tan mal pronóstico, sobre todo cuando aparece en la infancia, porque el deterioro cognitivo empieza a influir en las áreas de desarrollo. Incluso muchos casos de esquizofrenia infantil, más bien casos de autismo, son confundidos con esquizofrenia, precisamente porque algunos niños esquizofrénicos pueden estar padeciendo este tipo de síntomas, tanto negativos como positivos, y estar distraídos tanto con sus delirios y sus alucinaciones visuales o auditivas, que se les puede estar como pensando que el niño está padeciendo autismo, pero más bien es que no hay una diferenciación entre su realidad interna y la externa. Y sí, o sea, se comparten algunos síntomas, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial entre autismo infantil y esquizofrenia infantil. Sobre todo porque los síntomas negativos se pueden llegar a confundir mucho con los síntomas de autismo, aunque siempre en la esquizofrenia existe, como les repetí desde el principio, alucinación y delirio y desorganización cognitiva. De hecho, por eso es que se empieza a notar en la adolescencia, porque empieza a influir en la formación del pensamiento formal. Y el desarrollo intelectual, bueno, es imposible demostrar un factor medioambiental o una base genética en las características de los niños criados por padres biológicos, pues están muy entrelazadas las variables, es decir, no se sabe si la inteligencia es producto en qué porcentaje del ambiente y en qué porcentaje de la genética. El coeficiente intelectual paterno e inteligencia puede ser debido a una dotación genética o a las conductas aprendidas, es decir, no se sabe exactamente cuál es esa frontera, ¿no? Y de hecho, bueno, también les quería comentar, bueno, nos comentaba por ahí alguna de sus compañeras también, creo que era Grisel, que algunos pacientes esquizofrénicos pues llegan a tener un CI muy alto, es decir, pueden llegar a ser muy inteligentes, aunque desgraciadamente si no hay un tratamiento farmacológico o una intervención oportuna, desgraciadamente puede llegar a, o fue Belia, no recuerdo, pero puede llegar a intervenir en el desarrollo intelectual del niño. Es decir, muchos niños con esquizofrenia infantil usualmente llegan también a padecer retraso intelectual, precisamente por esta interrupción del desarrollo cognitivo. Sí, Eh, o pasa, ay, perdón, sí. o pasa todo lo contrario, ¿no? Que es lo que yo te comentaba, que son muy Sí. inteligentes porque yo conozco una niña que empieza a presentar síntomas y Ujú. apenas tiene 9 años y Ok. conozco a una persona que tiene 36 y sabe hablar demasiados idiomas y tiene Ok. todo eso, ¿no? Los delirios, que escucha voces y todo esto. Y también pasó lo que comentaba la chica esta de Chihuahua, que también Ujú, su mamá lo llevaba, o no sé, alguien dijo que lo llevaron al niño a la iglesia, no me acuerdo ujú. quién dijo. Sí. También pasó con este chico que lo llevaban y pues no, o sea, lo confundían con ese tipo de cosas de que tenía el demonio, cosas así, ¿verdad? La posesión. Ajá. Ajá, porque hablaba muchos idiomas, no me acuerdo cómo se llama esta palabra que nombra muchos Políglota. idiomas. No, hay otra palabra que sin haber estudiado esos idiomas lo saben, nomás que Ah, se me ok. fue la palabra. Pero bueno, él era demasiado inteligente, hablaba muchos idiomas. Ya. Y la niña también es muy inteligente, pero ella apenas empieza a decir que le dicen que se mate, que se aviente, cosas así. Ujú. Ya. Bueno, es complejo, es complejo esto. Incluso puede haber comorbilidades, porque también, o sea, dentro de algunos padecimientos infantiles está los niños superdotados, ¿no? O sea, Ah, cierto. se considera como
un problema en muchas ocasiones, o sea, no siempre es una cuestión tan buena como uno pensaría, ¿no? Ay, ojalá yo fuera tan inteligente, pero a veces puede llegar a ser o sea, puede llegar a sufrir mucho siendo un niño con un coeficiente intelectual muy elevado. Ahora también recordemos que hay una compensación neurológica, o sea, el cerebro es muy plástico, eh, es muy moldeable. Y entonces cuando algunas áreas padecen eh, alteraciones, tratan de compensarse con otras. Sí. Hay muchas teorías sobre la génesis de la esquizofrenia y una de ellas nos habla de la disminución de la masa encefálica, ¿sí? Pero esto puede deberse, o sea, esto que nos comentas puede deberse a una sobrecompensación de factores cognitivos deteriorados o de factores funcionales que se pueden estar viendo deteriorados. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante también. Bueno, entonces tenemos aquí, los niños normalmente empiezan a producir palabras reconocibles más o menos alrededor de su primer cumpleaños. Ajá, sí, xenoglosia. Ah, sí, sí, nos decía Alma. Xenoglosia, ok. Aunque los niños de este periodo pueden estar tratando de expresar más significado del que sugieren sus expresiones en una palabra, puede pensarse que esto es como erróneo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a trabajar una muy breve introducción al término esquizofrenia. Esquizofrenia proviene del griego, perdón, esquizo que es dividir y frenos que es mente y significa prácticamente o básicamente en su significación etimológica, mente escindida o mente dividida. Hay dos principales teorías sobre la patogenia de la esquizofrenia. La primera teoría es la del neurodesarrollo anormal y la segunda es la teoría de la neurodegeneración. Que es justo de lo que les estaba hablando, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de fractura de mente, o fractura de mente, es correcto, Evelia, es cierto. Entonces, bueno, pues el primer factor, o bueno, la primera teoría, nos habla de que existen factores medioambientales genéticos, es decir, todas las personas nacemos con factores genéticos ya determinados, tenemos esta carga genética predeterminada desde el nacimiento, que veíamos un poquito acerca de este desarrollo prenatal, que si son sometidas a un primer factor, porque existen, o sea, esta teoría nos habla de que existen varios factores asociados a la génesis de la esquizofrenia. Entonces, que si son sometidos a un primer factor medioambiental, un factor temprano, vulneran el desarrollo, o sea, más bien ocasionan un desarrollo normal del cerebro y por tanto un estado de alta vulnerabilidad. Ah, por cierto, quería mostrarles antes de continuar con esto el video, que era lo que estaba en el chatito, que a lo mejor ya no tiene mucho sentido porque ya se asustaron, pero bueno, vamos a verlo brevemente para entender esquizofrenia. Ya, ok. Buenos días, estúpida. Eres una tonta. Eres una tonta. Qué estúpida. ¿Por qué no te mueres? Eres una estúpida. Eres una estúpida. Muere. Qué perra es. ¿Qué fue eso? Te están observando. Te están buscando. ¿Dónde está la toalla? ¿Qué se hizo la toalla? Otra vez moviendo las cosas del lugar. Qué estúpida. ¿Cómo no
recordar en dónde la pusiste. ¡Qué perra! Estúpida. Corre. Miente, sí. Te observa. Te observa. Escóndete. Perra. No quiero que te lastimen. Escóndete. Ahí estaba. ¿Cuándo la llevaste ahí? ¿Cuándo la llevaste ahí? Qué estúpido. Cosas. ¿Cómo no te vas a acordar? Estás muy mal de la cabeza. Estás muy mal de la cabeza. Te observa. Te observa. Oye, quieren lastimarte. Quieren lastimarte. Tengo miedo. Cubre las ventanas. Cubre las ventanas. Tienes que cubrirlas. Cubre las ventanas. Cúbrelas. Vas a estar observando. Cubre las ventanas. Cúbrelas. Vas a la perra va a comer. La perra va a comer. No comas. Eres tan asquerosa. Los huevos están envenenados. Están tratando de asesinar. Los huevos están envenenados. Están tratando de asesinar. Están tratando de asesinarse. No los comas. No los comas. Eres horrible. Tienes que tener cuidado de lastimarlos. Eres un cobarde. Tienes que tener miedo. Ojalá que no quieras. No estás seguro. Muere. No estás seguro. Van a lastimarte. No estás seguro. Pero qué torpe. Van a lastimarte. Si no es torpe. Se corre. Que se hicieron las cosas. ¿Dónde están las cosas? Búscalas. Agarra el cuchillo. Alguien está jugando contigo. Estamos jugando contigo. ¿En qué momento se fueron para allá? ¿Cómo no te vas a acordar que las tomaron? Está detrás tuyo. Tengo insectos en mi piel. Están dentro. Me van a matar. Ven a correr. ¡Muérete! ¿Qué hacemos daño? Ok. Bueno, pues ahí nos quedamos a lo mejor un poquito con esa frase del final, que la esquizofrenia no puede entenderse sin la desesperación, la angustia y el miedo que produce. Bueno, ahorita, que, bueno, fue obviamente sin querer, pero les puse, bueno, se empezó a correr el video y ustedes empezaron a pensar, híjole, a lo mejor alguien dejó por ahí el micrófono o algo y están como esas voces, ¿no? No sé si por ahí alguien recuerda la angustia o el miedo o la incomodidad que llegó esto a percibirse, ¿no? O a generar. Entonces, bueno, imagínense en las etapas de desarrollo tanto cognitivo como psicosocial, cómo puede esto llegar a, a limitar la capacidad de un niño o de un adolescente para poder desarrollarse. Recuerden lo que nos decía el video, ¿no? Necesita poder atravesarse una etapa para pasar a la siguiente, ¿no? Y en el caso del desarrollo psicosocial, pues justamente en estas etapas que son críticas en la vida de un adolescente, de un niño, se pueden estar retrasando precisamente por la aparición de este tipo de situaciones sumamente angustiantes, estresantes y también estigmatizantes y que lo pueden llegar a marginar de su círculo de amistades, ¿no? Obviamente que una persona que empieza a sufrir este tipo de alucinaciones o brotes psicóticos va a empezar a aislarse y a limitar su capacidad para integrarse socialmente y posteriormente laboral, profesionalmente y muchas otras áreas que también se ven afectadas, ¿no? Bueno, pues más o menos esto es lo que ocurre. Vamos a continuar. Entonces, continuando, bueno, todos nacemos con factores genéticos determinados y cuando estos factores medioambientales se ven influenciados por factores tempranos,
ocasionan el desarrollo normal del cerebro, llevando al cerebro a un estado de vulnerabilidad y que pues pueden ser factores que predisponen a la aparición del primer brote psicótico. El primer factor temprano serán las alteraciones en el desarrollo durante el primer a tercer trimestre del embarazo, que veíamos justamente que son estas etapas en las que se va formando el sistema nervioso central, el ectodermo, ¿no? O también alteraciones congénitas eh, desarrolladas a partir de la etapa del ectodermo, como les comentaba, que es cuando se desarrolla el cerebro. Y esto puede verse o puede ocasionar una menor circunferencia craneal. Sí, lo tenemos aquí. Ay, perdona. Puede también ver afectado el desarrollo psicomotor y también puede verse una disminución del coeficiente intelectual, ¿sí? Es decir, no necesariamente siempre, pero son factores que pueden predisponer a la aparición de la esquizofrenia, ¿sí? No siempre hay una disminución en el coeficiente intelectual o puede incluso haber comorbilidades, ¿no? Pero la disminución del coeficiente intelectual puede ser una de los factores vulnerabilizantes del cerebro a padecer esquizofrenia. También otro de los factores medioambientales son las alteraciones neuroquímicas, como la disminución en la proteína que es la relina, que es una proteína que redirecciona, perdón, a grupos neuronales a áreas específicas del cerebro, ¿sí? También tenemos otro grupo de proteínas que pueden verse afectadas y que pueden predisponer a la aparición de la esquizofrenia. También hay factores genéticos, que el número 1 pues sería la mutación del gen NRG1, que es este en específico, que cuando un familiar, bueno, podemos darnos cuenta que esta carga genética puede ser heredable. Es decir, cuando un familiar o uno de los padres padece esquizofrenia, hay una alta probabilidad también de que el hijo padezca esquizofrenia. Bueno, no es muy alta, es del 7%. Pero cuando ambos padres padecen esquizofrenia, esta probabilidad aumenta hasta un 40%. Es decir, puedes tener un hijo con esquizofrenia o no, o dos hijos con esquizofrenia. O sea, es un azar, o sí o no, pero pues hay una alta probabilidad de que los hijos padezcan esquizofrenia. No sé si por ahí, Evelia, hayas podido ver en tus pacientitos que padecen esquizofrenia si alguno de los familiares o alguno de los padres fue anteriormente diagnosticado con esta enfermedad. Los papás no, pero una tía abuela sí. Ah, ok. De por ahí puede haber alguno de los genes implicados. Ahora sí que pasó de la línea de la abuela hasta, a lo mejor se brincó a los papás, pero Pues no, pues es que sí brinca a tercera generación siempre, ¿no? Todas las claro. enfermedades. Sí, Y, sí, y del lado del adulto tiene un hijo y no ha presentado alguna sintomatología acerca de este trastorno. Qué ya, curioso. claro. Sí, sí, sí. Sí, es que pues así funciona a veces esta parte genética. Y sí, efectivamente, como nos dices, pues se salta a veces una generación, pero también hay altas probabilidades. O sea, digamos que tal vez los papás tienen el gen, pero es un gen recesivo, ¿no? Y no hubo a lo mejor tantos factores, o fue solamente un factor el que, el que tenían como para padecer esquizofrenia. Ajá. Y pudo haber sido también un conjunto de factores los que predispusieron a que el hijo fuera al nieto, pues, el que padeciera esquizofrenia. Pero bueno, entonces tenemos aquí otro que son los otros factores. El segundo factor tardío, el primero son factores tempranos. Tenemos también factores tardíos, que bueno, pues si el cerebro se encuentra en un estado de vulnerabilidad y se encuentra con otro de estos factores que surgen posteriormente y que son ambientales, externos o internos, aumenta aún más la probabilidad de padecer esquizofrenia y esto condiciona el inicio de la enfermedad
y el primer brote psicótico, ¿sí? Es decir, puede haber factores en el desarrollo prenatal implicados en la génesis, en la neurogénesis de la esquizofrenia, pero puede haber también factores ambientales que impulsan o empujan aún más a la aparición de los primeros brotes psicóticos. A veces es por esto justamente que ocurre en la adolescencia o en la niñez, porque los factores medioambientales impulsan a que se manifiesten los primeros brotes psicóticos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay alteraciones pre y perinatales. Las enfermedades en el primero o segundo trimestre del embarazo, que pueden ser como rubiola, influenza o generalmente pues enfermedades virales. También muy curioso, hay niños que nacen, bueno, más bien los niños que nacen tanto en invierno como en primavera tienen más probabilidades de padecer esquizofrenia. También las complicaciones obstétricas, problemas en el parto o en el embarazo de la madre o justamente o perinatales son las que pueden ocasionar también la aparición de la esquizofrenia, el estrés, el abuso de sustancias, que son estos teratógenos también, junto con los factores virales o bacteriológicos, y los traumas en la infancia. Qué curioso, ¿no? Volvemos aquí al tema de trauma, y justamente también estos factores traumáticos pueden llegar a predisponer o a mantener al cerebro en un estado de vulnerabilidad para que inicie la enfermedad. Entonces, bueno, pues esta es la teoría del neurodesarrollo, que es la sumatoria de factores que impulsan y predisponen al sujeto a padecer pues esta enfermedad. Sí, Hazel, ¿nos querías comentar? Una preguntita, tengo Sí, así como que la duda, sí. porque pues se escuchan voces y todo eso y alucinaciones. ¿El amigo imaginario de un niño es un síntoma o es una etapa normal que puede pasar cualquier niño dependiendo de su crianza o ahí así como que esa duda no se me ha quedado clara nunca? Es difícil entender cómo es que pueda ser un desarrollo normal o patológico. Aquí la diferenciación está en la interpretación. Ahora, con un niño es difícil, y bueno, lo vamos a ver más adelante con esto de los síntomas positivos y negativos y las etapas de desarrollo de la esquizofrenia, pero con un niño a veces es difícil por la etapa de desarrollo en que se encuentra, como te comentaba. Un niño más o menos hasta los 5 años, y viene aquí también el tema de Jean Piaget, o sea, estas etapas pueden ser diferentes de acuerdo a las características del ambiente del niño. Un niño más o menos hasta los 5 años entiende que hay mentiras, o entiende o puede llegar a diferenciar la realidad de la fantasía, o el origen de los estímulos, ¿no? Digo, yo he tenido pacientitos, que es difícil, o sea, he tenido pacientitos pequeños de primaria que ya tienen 6 años más o menos, 5 o 6 años. Bueno, no, 6 años o 7. Y no saben qué son las mentiras. O sea, no saben el término mentira, no saben qué es una mentira, ¿no? Entonces es explicarles qué es verdad y qué es mentira, ¿no? O cuál es esta diferencia entre la verdad y la mentira, ¿no? Pero generalmente a los 5 años ya lo saben, ya saben diferenciar entre lo que sí está ocurriendo y lo que no está ocurriendo. Ahora, ¿cómo puede llegar a ser patológico? Lo que pasa es que una persona que padece esquizofrenia sufre justamente este tema de los delirios. ¿Qué es un delirio? Por ponerte un ejemplo, imagínate que vamos caminando por la calle y vemos a una persona con una playera roja, ¿no? Entonces, yo que estoy delirando, puedo estar convencida de que esa persona apareció con una playera roja porque me está alertando de que algo malo va a ocurrir y estoy convencida de eso, ¿no?
y para ti pues es solamente una persona con una playera roja. O a lo mejor dices, ay, qué curioso, pues una persona con playera roja. El otro día había otra persona que tenía una playera roja. Ay, a ver si no pasa algo, a ver si no es de mala suerte. Pero bueno, pues X, ¿no? Pero la persona que sufre el delirio está completamente convencida de que esa persona que tiene la playera roja es porque algo malo le va a pasar. Y no hay forma de convencerlo de que eso no va a ocurrir. Entonces, bueno, con un niño realmente la fantasía puede llegar a ser muy fuerte, o sea, pueden tener un estado fantasioso y hay que saber diferenciar a qué está asociado. Si a la incapacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, a un brote psicótico o a una situación de estrés o trauma, ¿no? Porque también el niño puede llegar a refugiarse en la fantasía. Pero es temprano para saber para saber si realmente es un brote psicótico, si no viene asociado también a otros síntomas, ¿no? Que lo vamos a ver también un poquito más adelante, cuál es todo este cuadro sintomatológico de la esquizofrenia, ¿vale? No sé si aclaré tu duda o amplié tu duda. No, está bien, gracias. Bueno, gracias. Ok, vamos a continuar. Tenemos también aquí la otra teoría de la patogénesis de la esquizofrenia, que es justamente la teoría de la neurodegeneración, que es que la esquizofrenia es un trastorno crónico y progresivo del sistema nervioso y que existen alteraciones estructurales y de conectividad que tienen una degeneración crónica, vaya la redundancia, ¿no? Por aquí alguien me escribió, dice, cabe señalar que se puede confundir. Exacto, exacto. Es muy importante hacer lo que nos dice Belia, que se puede confundir con otros trastornos. Justamente es importante hacer el diagnóstico diferencial porque muchas veces se confunde con el autismo, porque se parecen mucho a los síntomas negativos de la esquizofrenia infantil con el autismo infantil. Por esto de la apatía, de la bulia, de que están como en su mundo. O sea, se tiene que evaluar bien porque no sabemos si el niño está alucinando o simplemente está abstraído. Ajá, o sea, está en este autismo que no le permite generar vínculos sociales, ¿no? Entonces, o que le dificulta, pues le pone una barrera. Entonces, sí es importante ver toda la sintomatología. Em, Alteraciones estructurales. Tenemos aquí, a ver si se alcanza a ver, si se alcanza a ver más o menos. Tenemos un cerebrito que es este que tiene esquizofrenia y este que es un cerebro normal. Este es el cerebro normal, como pueden ver, pues hay varias partes en amarillito que representan como a la densidad neuronal. Es un cerebro como denso, pues completito. O sea, el cerebro es muy líquido, pero pues tiene una cierta densidad. Entonces, el cerebro normal, pues como podemos ver, tiene bastante masa encefálica en la parte del lóbulo frontal, que es esta de aquí. Sí, me le pongo otro color para que se vea un poquito más. Esta parte aquí, pues es la parte del lóbulo frontal, esta parte de aquí, que es la que nos ayuda a realizar las funciones ejecutivas, que son las funciones de la planeación. O sea, ¿qué son esto? Por ejemplo, si se me descompuso mi refrigerador ayer, híjole, pues antes de que se me eche a perder toda mi comida, tengo que hablarle al técnico o tengo que buscar la garantía para que pues puedan arreglarme el refrigerador y tengo que buscar también un espacio de tiempo para que cuando esté yo en la casa esté aquí arreglando el refrigerador y no se me arruine la tarde o ya no puedo atender a mis pacientes para que no se me complique el día, etcétera, ¿no? Bueno, esta capacidad de planear las cosas es lo que nos permite el lóbulo frontal. Pero una persona con esquizofrenia tiene estas capacidades disminuidas, ¿sí? No puede planear adecuadamente o se le dificulta planear adecuadamente porque las funciones ejecutivas están disminuidas. Por eso les hablaba un poquito de esta parte de la sobrecompensación neuronal
y que el cerebro es muy plástico. Entonces, a veces en esto que falla, lo compensa con otra capacidad. Incluso, por ejemplo, personas con esquizofrenia que tienen una deficiencia cognitiva o deficiencia intelectual, muy curiosamente llegan a desarrollar mucha fuerza física. Ajá, ¿por qué pasa esto? Porque es una sobrecompensación. O sea, lo que se disminuye en capacidad intelectual se compensa con fuerza física, ¿sí? Por eso es que se tiene la idea, bueno, sí, sí llega a ser. Por eso muchos pacientes esquizofrénicos son en teoría peligrosos porque tienen mucha fuerza física que no logran controlar y en uno de estos brotes psicóticos pueden llegar a lastimar personas, objetos, cosas, etcétera, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre llega a ocurrir esto, sobre todo cuando no se tiene un CI disminuido ni una masa corporal muy fuerte, ¿no? Básicamente el cerebro lo que intenta siempre es sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver aquí, esta parte del lóbulo frontal está disminuida en el paciente esquizofrénico, ¿sí? Y también hay una disminución de masa en los lóbulos temporales. Y también podemos observar que hay una disminución en el tálamo, o sea, va disminuyendo gradualmente el tamaño, el tálamo del cerebro. Y también podemos ver aquí que hay un ensanchamiento de los ventrículos cerebrales. Estas partes de aquí, este es el cerebro normal y este es el cerebro con esquizofrenia, perdón. Y podemos ver pues un ensanchamiento de los ventrículos, ¿vale? También existe otra, bueno, dentro de esta misma teoría, otra de las características son las alteraciones químicas. Justamente en esta parte de la dopamina, hay una alteración en la producción de dopamina del N-metil-aspartato y esto ocasiona una hiperfunción apoptótica. Así que puede ser también una de los principales factores que ocasionan la degeneración encefálica o cerebral, ¿sí? Que después ocurre la sobrecompensación en algunos casos. Y bueno, la apoptosis es la muerte celular, ¿sí? Por eso es que se ve el cerebro del esquizofrénico disminuido, ¿sí? Y esta neurodegeneración crónica y progresiva es lo que disminuye o puede llegar a disminuir mucho la esperanza de vida de una persona con esquizofrenia, ¿sí? Pero bueno, es una situación multifactorial. Bueno, no sé si haya más dudas o más preguntas. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, les digo, esta es una muy breve aproximación. Nos va a profundizar un poquito bastante más la doctora Villanueva. Pero bueno, básicamente es como para tener un panorama general y después se vaya entendiendo un poquito más a profundidad. Bueno, ahí tenemos las características de la esquizofrenia. Las personas pueden llegar a perder contacto con la realidad, sufrir estos llamados brotes psicóticos, sufrir alucinaciones, delirios, tener pensamientos anormales y sufrir alteraciones en el funcionamiento social principalmente y laboral o académico, entendido como, o sea, y padecer autismo entendido como aislamiento, ¿sí? O sea, se parece, pero es diferente, ¿no? Incluso, bueno, también se tiene la teoría de que muchos niños autistas pueden llegar después a padecer esquizofrenia. Y acuérdense que en el autismo hay ciertos pacientes autistas que llegan a ser como estos genios, ¿no? O sea, a sobrecompensar y ser como muy inteligentes para algo y después desarrollar esquizofrenia, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué ve un esquizofrénico? Más o menos lo veíamos también, bueno, aquí tenemos una imagen representativa de cómo se va deformando en la realidad y que puede también llegar a alterar las percepciones auditivas, porque hay tanto alucinaciones visuales como auditivas o táctiles, o incluso en los sabores, u olfativas también, ¿sí?
Entonces, bueno, pues la edad la edad de inicio en promedio de apariciones entre los 15 a 25 años en hombres y 25 a 35 en mujeres, aunque pues también hay casos en los que surge mucho antes en la infancia. Y bueno, puede aparecer después, aunque es muy poco frecuente, pero sí ocurre que surja antes de los 10 años o después de los 50. Y generalmente cuando surge después de los 50, viene asociada a otro tipo de neurodegeneración. Y bueno, aunque no hay un cuadro clínico único, sino múltiples síntomas característicos, tanto emocionales como cognitivos, de personalidad y de actividad motora, pues no cabe duda que es una enfermedad pues altamente incapacitante. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Se me hizo como breve la clase, no sé ustedes. Espero que haya estado un poquito interesante. Por lo menos emocionante, sí, ¿no? Porque los espanté. Eso es lo Sí. importante. Ok. Bueno, pues no sé si haya dudas respecto a la tarea, para que nos veamos para el siguiente sábado, o hay alguna duda o algo que quieran comentar. Es tomarle foto, captura y mandarla a la plataforma. Sí. Una duda, ¿la plataforma me la mandaron por correo o...? Te la mandé por mensaje. Es un link de Google Classroom. Déjame ver quién la tiene por aquí te la debo haber mandado. Aquí está. Déjate la reenvío por mensaje. De todas maneras se las Es pongo. uno que dice Google, es classroom.google. Ahí es a donde voy a entrar. Sí, de preferencia o que la abras en tu computadora o en tu celular, pero que descargues la aplicación en Play Store de Google Classroom para que te lo abra, porque si no creo que les abra una carpeta de Drive, pero para que veas la plataforma y los módulos y el material, de preferencia que descargues la aplicación en tu celular. Si se te hace más cómodo, si no, en tu computadora a mí se me hace más práctico. ¿Y la tarea va a ser entregada en donde dice el módulo 1 o en desarrollo infantil o donde dice material? A ver, déjame Bueno, ver. material no, va a ser en desarrollo infantil, ¿verdad? A ver, déjame ver. Bueno, en la aplicación se van a la parte de trabajo de clase. Luego en módulo 1 dice desarrollo infantil y material. En donde dice desarrollo infantil, ya creo que ya me mandaron algunas personas. Es la mía. Sí, Alma, Evelia, Fanny, Gaby. Pues ya miren, más rápido para que ya se quiten de esa preocupación. Pero tengo que enviar varias fotos y nomás envié una. ¿Cómo lo hago para poder entregar la otra? Ok. Bueno, yo ahorita le busco. O los puedes meter en una carpeta y mandas la carpeta. Bueno, ahorita le busco. O lo subes a Drive y me mandas nada más el link de Drive. Sí, ahorita yo le busco. A mí sí me gustaría que quedara como claro lo que preguntó la chica esta de Chihuahua, que mencionó que si, no sé si la pudiera hacer de nuevo la pregunta, que era que si los niños tenían amigos imaginarios, ¿era Sí. esquizofrenia? ¿Esa era la pregunta? Sí, esa era la pregunta. Sí. Bueno. Bueno, a mí nomás me gustaría agregar Claro. que hay niños que es normal que tengan amigos imaginarios, o sea, es parte de su infancia y como tú dices, ¿no? Esta etapa de Piaget que nos menciona que todavía pues están entre lo que saben, lo que no es y lo que sí es todavía. Entonces, por eso es que se generan estos y lo que mencionabas, que también se puede confundir con el autismo y también depende del autismo. Sí. No, El sí grado tienes que razón. tenga. Sí, a lo mejor sí me faltó mencionar eso. No es que sea algo anormal, no es algo patológico necesariamente, ¿no? Ajá, sí. Puede estar asociado a alguna situación psíquica o patológica, pero no siempre. Sí, es correcto. Sí, muchas gracias, Evelia, es cierto. Yo tengo duda acerca de los productos. Sí. Un producto es el resumen del video de las etapas de Jean Piaget. Ajá. Correcto. Sí. Y hay otro trabajo que es mediante fotos. No, es el mismo. Nada más es añadirle lo de las etapas de desarrollo desarrollo psicosocial.
de Erik Erikson, es correcto. Ok, entonces en ese mismo producto se incluyen los resúmenes de estos dos autores y ya uno cumple con la tarea. Sí, es correcto. Perfecto, gracias. No, al contrario. Bueno, pues muchas gracias también por sus aportaciones, por sus dudas, comentarios. No sé si hay alguien más que nos quiera comentar algo más. ¿No? Bueno, entonces, pues si gustan, la dejamos aquí. La dejamos en pausa y nos vemos entonces el siguiente sábado. Si tienen alguna duda o dificultad con las tareas, me pueden escribir en el grupo o en mi teléfono personal. Y pues nada más, ¿vale? Entonces, pues espero les haya gustado la clase y nos veremos para la siguiente con la doctora Villanueva, ¿vale? Perdón, yo sí tengo una duda. Perdón, Sí. perdón. Sí. Es que aquí en la plataforma dice que aparte de las etapas de desarrollo de Jean Piaget, Ujú. también pide la de John Bowlby y de H. Ballon. Ah, sí, cierto. ¿También esas aparte de las de Erickson? O sea, ¿serían 4? Sí, es cierto, se me había olvidado. Sí, es cierto. Sí, les pedí también de John Bowlby y de Wallon. Sí, sí, si los pueden añadir también, Ok. sería, bueno, es lo ideal, ¿vale? Ok. Entonces, sí, sería esa la tarea. Jean Piaget, Erik Erikson. ¿Sí les puse Erik Erikson o no? No, es que aquí no pusiste Erickson, pero bueno, entonces serían los 4 autores. Sí, sí, Ok, sí. perfecto. Ahorita le modifico. Entonces, Sí, esos 4. ok, Erikson, Piaget, Bowlby y Henry Wallon. Bueno, perfecto. Ok. ahora sí, bueno, pues muchas gracias. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Cualquier duda, ahí estoy en el grupo y ahorita les corrijo la tarea. ¿Vale? Ok. Gracias. Buenas Gracias. noches. Al contrario, cuídense mucho. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta luego.